Buenas compañeros, la idea en este tutorial es reforzar un poco el manejo de configuración de puertos. De igual manera, ver o confirmar cómo es que funciona algunas instrucciones que ya se han tratado, como el caso de la adición, como el caso de la rotación a la derecha, como el caso de mover un literal a un registro, y otras instrucciones, por ejemplo, como las de salto. En esta ocasión se nos presenta un ejercicio en el que se nos pide inicialmente configurar el puerto A como entrada y el puerto B como salida. Dicen, por el puerto A se debe ingresar un número en binario R4, R3, R2, RA1 y RA0, de tal manera que el resultado de la suma RA3 junto con RA2, como se puede observar acá, más RA0 con RA1, esta que hay acá, se muestre, pues ese resultado se muestra en un display de 7 segmentos. El primer análisis que debemos hacer es cuál es el mayor resultado que nosotros vamos a obtener de esta operación. Como podemos ver, el número mayor que puede tener cada uno de estos operandos puede ser, en este caso, 1, 1, que vendría siendo un 3, y acá también 1, 1, 3. 3 más 3 es 6, y el 6 va a ser el número mayor que vamos a obtener. El número menor va a ser 0. Es decir, que en un solo display de 7 segmentos podríamos mostrar sin ningún inconveniente esta operación. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos acá el puerto A, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4. Cada pin tiene los pesos que acá se muestran. Acá me faltó el de este último pin. Sin embargo, pues en el ejercicio nos piden que hagamos uso únicamente de los bits desde RA0 hasta RA4. Es decir, desde acá, perdón, en la operación utilizamos prácticamente los pines desde RA0 hasta RA3, ¿sí? Es decir, que únicamente estos 4 de acá. El que tiene peso 1, el que tiene 2, el que tiene peso 4 y el que tiene peso 8. El pin que tiene peso 16, o sea el RA4, lo podemos ignorar. Ese pin finalmente no va a entrar en nuestras operaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que por la posición de estos bits del RA2 y el RA3, estos dos bits en esa posición donde están teniendo un peso de 8 y de 4 respectivamente para RA3 y RA2, ¿sí? Entonces, por la ubicación de esos pines, a nosotros nos toca hacer una operación que implique mover estos dos pines hacia la derecha, de tal manera que queden también en la misma posición de RA1 y RA0. ¿Esto por qué? A nosotros nos dicen, por favor, hagan la suma de RA3, RA2 más RA1, RA0. Es decir, nosotros tenemos que coger estos dos pines, perdón, estos dos valores y ponerlos acá. Aquí es donde va a estar el que tiene peso 1 y aquí es el que va a tener peso 2. Y luego estos dos ponerlos acá debajo, por acá debajo. Entonces acá voy a tener un 1 y aquí voy a obtener un 0. Si nosotros pasamos esto a decimal, acá vamos a tener 3, ¿sí? ¿Aquí qué número vamos a tener? Pues esto sería peso 2, es decir que voy a tener un 2 y el resultado en 10 va a ser 5. Es decir que el resultado acá nos va a dar 1, 0, 1, ¿sí? El número 5 en binario, que finalmente se tiene que mostrar en un display de 7 segmentos. Entonces, lo primero que debemos hacer, compañeros, es extraer la información, o más bien, una alternativa que existe para abordar este problema es extraer la información de estos dos bits sin perder la posición, ¿sí? Es decir, yo tengo inicialmente 0, 1, 1, 1, 0 y yo necesito extraer esta información, ¿sí?
Entonces, para extraer esa información, es decir, dejar solo los valores de estos dos pines, los de RA3 y RA2, RA3 y RA2, yo necesito utilizar alguna función que me permita dejar esos dos y que el resto valga 0. De la única forma que yo puedo dejar estos dos, sea ya que este valga 1, que valga 0, que este valga 1, que valga 0, es utilizar una función AND que me permita pasar estos dos bits y que el resto no. Este valor que yo muestro aquí abajo, donde yo ubico los unos es donde yo voy a buscar los pines que voy a dejar pasar. En este caso, como puse el 1 acá y este 1 acá, entonces voy a dejar pasar de la otra, el otro número binario, voy a dejar pasar estos dos unos. El resto va a valer 0. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la operación AND? La operación AND lo que hace es multiplicar estos dos. Entonces yo digo 0 por 0 da 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 0. Entonces, como pueden observar, acá yo ya tengo los dos valores de los bits RA3 y R2. Hagamos otro ejemplo. Digamos que no tenemos estos valores acá 0, 1, 1, 1, 0, sino que más bien tenemos 0, 0, 1, 0, 0. Como de igual manera yo quiero dejar pasar este y también dejar pasar este, entonces yo multiplico por 0, 1, 1, 0, 0. Entonces, si yo hago la multiplicación de esto, me queda 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejemplo. Digamos que yo tengo 0, 0, 1, 1, 1. Ahora, supongamos que yo necesito dejar pasar estos dos. ¿Sí? Entonces yo multiplico por 0, 0, 0, 1, 1. Y si hago la multiplicación me queda 0, 0, 0, 1, 1. Observe que dejé pasar en esta ocasión estos dos de acá. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros, volvemos al tema, volvamos acá al ejemplo, lo primero que debemos hacer en este punto es filtrar de tal manera que quede solo este 0, 1, 1, 0, 0. Posterior, nosotros debemos realizar un cambio de posición. Necesitamos pasar este para acá y este necesitamos pasarlo para acá. Cuando nosotros hagamos esa rotación, entonces nosotros vamos a tener un numerito acá, que podría ser el 0. Acá vamos a tener un 0, acá voy a tener un 1, aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener un 0. Ya observemos en la posición en la que está. Ahora nosotros tenemos que rotar nuevamente para ubicar estos dos unos aquí en el bit RA0 y en el bit RA1. Entonces, volvemos a rotar de tal manera que este pase para acá y este pase para acá. ¿Sí? Después de esto, pues finalmente nosotros vamos a tener algo como lo siguiente: 0, 0, 0, 1, 1. Es decir, nosotros ya realizamos la extracción de estos dos bits y los ubicamos de tal manera que podamos hacer una suma como la que ya nosotros conocemos. Entonces acá ya nosotros tenemos el 1, 1 ubicados en las posiciones RA0 y RA1 como les había comentado. Y lo podemos sumar con este valor 1, 0. ¿Cuál es el problema? Que en estos momentos tenemos este valor. Tenemos 0, 1, 1, 1, 0. Y nosotros necesitamos extraer estos dos valores de acá. Entonces para ello pues tenemos que hacer otra AND. Esta y esta. De tal manera que nos quede acá 0 por 1, 0, 1, 0, 0 y 0. Entonces observen que acá quedó únicamente tal cual lo necesito ahí. Entonces yo ya teniendo esta información, ya teniendo este valor y teniendo este valor, yo ya puedo hacer la suma directa. Ya me queda 0, 0, 0, 1, 1, más 0, 0, 0, 1, 0.
Entonces cuando yo tengo esto ya hago la suma. Esta suma, como vimos acá, nos tiene que dar 5, es decir, acá nos tiene que dar un 1, aquí nos tiene que dar un 0, acá nos tiene que dar un 1, un 0 y un 0. Este es el número 5 en binario. En binario. Ese es el número 5. Entonces les recuerdo, el procedimiento sería, por ejemplo, para este que está ubicado en 8 y en 4, este valor de entrada, entonces tengo que rotarlo 2 veces para que queden en R1 y R0. Pero antes de eso tenemos que filtrar esos dos valores para que queden únicamente esos dos. Con respecto pues a este otro valor, el 1, 0, pues es sin no filtrar. Acá no es necesario hacer rotación porque ya están ubicadas en las posiciones que necesitábamos. La idea es filtrar de tal manera que nos quede solamente el 1 y el 0 y que el resto de valores valga 0. Como pasó acá, después de hacer la AND. ¿Sí? Entonces básicamente ese es el procedimiento que nosotros debemos seguir. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a configurar, config. Entonces recordemos que lo primero que hacemos es code protection. Pues acá recordemos que es doble. Si no se nos pone esto en azul, quiere decir que acá nos faltó un guión al piso. Vamos a coger la protección del código y la vamos a poner en off. ¿Sí? Recordemos también que nosotros el watchdog timer lo ponemos en off. ¿Sí? De igual manera el power on reset, bueno, ese sí no está en off, ese sí lo dejamos en on. Y por último elegimos XT, el modo XT como nuestro oscilador. Recordemos que posterior a esto pues entra una directiva list, que sería en este caso el procesador que vamos a utilizar, que sería el P igual a 16F84A. Vamos a utilizar un include. El include es P16F84A.inc. Entonces acá nosotros ya hicimos pues la inicialización de nuestro código. Y ahora sí, URG0 para comenzar. Acá tengo un pequeño error, aquí es list P igual a 16F84A, el include, aquí es punto, dejémoslo acá en punto .inc, listo, aunque si la ponemos en mayúscula no tendríamos ningún problema. Entonces, vamos a arrancar acá, vamos a poner nuestros comentarios, inicialización de los puertos, o no, pongámosle más bien configuración de puertos, configuración de puertos. Entonces, recordemos que para poder configurar los puertos, nosotros tenemos que utilizar el registro status. Status es el registro que nos permite acceder a estos otros registros que son tris A y tris B, que son finalmente los que van a servir para configurar el puerto A, ya sea como entrada o como salida, y el puerto B como entrada o como salida. Entonces, ya habiendo dicho eso, nosotros vamos a entrar al registro status, ¿sí? Pero para entrar al registro status tenemos que elegir primero el banco 0, pero para poder elegir el 0, pues yo debo de entrar al registro status. Entonces, en el registro status tiene un bit que es el RP0, cuyo nombre es RP0, sería el número 5 del registro status. Si yo entro más adelante, si yo avanzo pues aquí en el datashed, encontramos el status register y vemos que RP0 es un registro selector de bancos. Si yo elijo el 1, entonces entro al banco 1, y si RP0 lo pongo como 0, entonces entro al banco 0. Eso ya lo habíamos tratado varias veces. Entonces lo que vamos a hacer es poner en 0 el registro status,
RP0. ¿Para qué nosotros hicimos eso? ¿Para qué pusimos, perdón, en 1? En 0 no, en 1. ¿Sí? Con 1, si nosotros ponemos el 1, entraríamos al banco 1. ¿Cuál es la idea de entrar al banco 1? Encontrar estos dos registros, encontrar el registro tris-A y el tris-B. Entonces, ¿con qué fin pusimos eso? Entrar al banco 1 para encontrar los registros tris-A y tris-B. Ya teniendo pues nuestro ingreso acá al banco 1, nosotros podemos empezar a configurar tris-A y tris-B. ¿Qué queremos hacer con tris-B? Como tris-B sé que me va a manejar o me va a manipular el display de 7 segmentos, entonces tris-B finalmente va a ser una salida. Entonces vamos a borrar lo que yo tenga. Vamos a borrar lo que yo tenga en tris-B. Ahí ya borré lo que tengo en tris-B. Necesito que el puerto A esté configurado como entrada, ¿cierto? Es decir, que cada uno de estos bits estén configurados para tris-A como unos, ¿cierto? Uno para RA0, uno para RA1, uno para RA2 y uno para RA3. RA4 sin ningún problema podría valer 0. Como yo quiero finalmente poner el número 1, 1, 1, 1, eso está en binario, el equivalente en base 10 sería 15. ¿Sí? Es decir, que yo puedo decir acá, mover el literal W. ¿Cuál literal? Entonces voy a mover el literal 15. ¿Sí? Como voy a poner un comentario, entonces acá elijo puerto B como puerto A como entrada. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con este literal? Lo voy a mover de W a F. ¿A cuál registro es que lo voy a mover? Lo voy a mover a tris-A directamente. ¿Listo? Haber puesto D15 sería lo mismo que poner pues en binario 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Listo. De igual manera yo pude haber puesto pues el 15 en binario en hexadecimal sería la F. O sea que en vez de D15 yo hubiera podido poner 0, X, F. Y es lo mismo. ¿Sí? Ahí no hay ningún inconveniente en que utilicemos ya sea decimal, binario o en hexadecimal. ¿Listo? Ya de ahora en adelante, nosotros necesitamos trabajar es en el banco 0, porque en el banco 0 es donde encontramos los puertos A y B, que son finalmente con los que nosotros vamos a trabajar, o son los periféricos que tienen el contacto con el mundo exterior, que finalmente son esos puertos con los que nosotros vamos a trabajar. A como entradas y B como salidas para un display de 7 segmentos, que es donde nosotros vamos a ver el resultado de esta suma. Recordemos que las entradas acá finalmente son ingresadas por medio de una combinación de interruptores del entrenador que nosotros con el que vamos a trabajar ahorita otra vez y que ustedes ya conocen. Vamos a borrar o vamos a poner en 0 más bien el bit RP0 para volver al banco 0 y poder trabajar, como les dije ahorita,
con los puertos A, puertos B. Entrar al banco 1, al banco 0 para trabajar con los registros port A y port B. Listo. Entonces acá vamos a poner fin de la configuración de puertos. Listo. Fin de la configuración de los puertos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros afrontar esta situación? Primero, debemos coger lo que tengamos en el puerto A, ¿sí? En el puerto A y llevarlo a un banco de trabajo. Al banco de trabajo no, al registro de trabajo. ¿Por qué? Si ustedes buscan la instrucción, las instrucciones AND, ustedes van a encontrar que hay una instrucción que se llama AND LW. O sea, es una instrucción que me permite hacer el AND de un literal que yo escoja, que en este caso puede ser este de acá, ¿sí? Con lo que tenga en W. O sea que a mí me toca llevar lo que tenga en el registro port A, me toca llevarlo al registro de trabajo para poder hacer la AND con este literal de acá. Entonces, vamos a ver cómo queda eso. Vamos a mover lo que tengamos en F, ¿sí? Vamos a mover lo que tengamos en F. En F, ¿a cuál F nos referimos? Al puerto. ¿Qué puerto? A. Vamos a mover lo que tengamos en el puerto A y ¿a dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar al registro de trabajo W. ¿Sí? Luego, como les dije acá, tenemos una instrucción que se llama AND, en la que implica el literal y un W. Implica el literal con el que nosotros vamos a hacer el filtro y W lo que tengamos en el registro de trabajo. Entonces, el literal, ¿cuál sería en este caso? En este caso nosotros podríamos utilizar como literal esto que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes observan bien, ¿este qué número sería? Como este tiene un peso de 4, este de acá tiene un peso de 4 y este tiene un peso de 12, entonces estamos hablando del número 12. Entonces nosotros vamos a hacer una AND de L con W, ¿sí? Entonces una AND de L con W. W es lo que ya nosotros tenemos lo que tenemos en el puerto A, puesto que eso ya se lleva a W. Y el literal va a ser de 12. Voy a cerrar comillas para poder escribir acá algunos comentarios. Pongámosle acá, este va a ser el filtro. El filtro de los bits RA3 y RA2. Listo. Yo ya tengo estos valores filtrados. O sea, ya tengo esto que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Ya tenemos esto. Es decir, que ahorita lo que nos toca es empezar a rotar. Entonces, si ustedes observan las instrucciones, hay una instrucción que es rotar a la derecha. Esto es como R de rotate y esto es right, o sea, rotar a la derecha el registro F. ¿Cuál es el problema? Que nosotros acá la información la tenemos almacenada en el registro de trabajo. O sea, el resultado de la AND, que es este de acá, lo tenemos almacenado en el registro de trabajo. ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos primero, antes de aplicar esta instrucción, debemos llevar lo que tengamos en el registro de trabajo a un registro de la memoria de datos. Es decir, nosotros podríamos aplicar esta instrucción move
WF, ¿sí? O sea, mover lo que tenemos al registro de trabajo, que vuelvo y reitero, sería esto, moverlo a una dirección del mapa de memoria de datos. Entonces nosotros podemos elegir, tenemos 68 registros de propósito general, es decir, que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, 0x0c. Podríamos hacer eso. Entonces, cuando nosotros ya tengamos la información guardada aquí, en este registro, ahora sí podemos entrar a rotar la información que tengamos en 0x0c. Pero luego nos dicen, listo, ¿usted dónde quiere guardar esa información? Yo esa información la quiero guardar nuevamente en F. ¿Quién es F? Este registro acá. O sea, él rotó, hizo esta rotación, ya tengo este resultado de acá, y se almacenó nuevamente en 0x0c. Por último me queda realizar nuevamente la rotación que se ve acá. Realizar esa rotación para que finalmente el resultado sea este. Es decir que yo voy a tener la siguiente instrucción acá, rrf 0x0c, y la voy a guardar nuevamente en F. ¿Sí? Acá, como está esta información acá, o después de la instrucción, nosotros vamos a tener ya este valor en la ubicación que nosotros queremos, ¿cierto? En la ubicación que nosotros queremos. Finalmente, lo que tenemos que hacer es sumar lo que tengamos en este registro más este valor de acá. Pero ¿cuál es este valor de acá? Tiene que ser el que ya se encuentra filtrado, ¿cierto? El valor que se encuentra filtrado resulta después de aplicar la AND, o sea, este de acá. O sea, tenemos que volver a trabajar con lo que hay en el puerto A para poder aplicar este filtro y de tal manera que volvamos a obtener únicamente estos dos valores. Entonces, vamos otra vez a move F, ¿sí? Port A, vamos a llevar nuevamente lo que tenemos en el puerto AW y vamos a aplicar el filtro, ¿sí? ¿Qué filtro? ¿Qué número de filtro necesitamos? Pues sería para dejar pasar estos dos nomás, este 1 y este 0. Es decir, que necesitamos ubicar los unos en esas posiciones y ese sería el número 3. Entonces ponemos el número 3 y ponemos acá filtro de los bits RA1 y RA0. Ya tenemos el resultado de esta guardada directamente en el registro de trabajo. Entonces nosotros podríamos aprovechar de que tenemos inicialmente uno de los valores, este valor lo tenemos guardado en un registro F, y este valor lo tenemos guardado en W. O sea que debe haber una instrucción que nos permita hacer la suma de los dos, de lo que haya en F y lo que haya en W. Entonces vamos a utilizar una instrucción que se llama AWF, ¿sí? Entonces vamos a sumar lo que hay en W, que ya sabemos que es el resultado de esta AND, de aplicar la AND a la entrada port A, y lo que hay en F. Pero ¿qué es lo que hay en F? En F es el valor de este de acá, perdón, no, esto sería lo que tenemos aquí en F. Entonces, ¿quién es F? 0, X, 0, C. ¿Sí? ¿Dónde se almacena esa información finalmente? En el registro de trabajo W. ¿Sí? Por último, yo lo que hago es mover,
el resultado de esta operación vuelve y queda. No queda aquí en el registro de trabajo W, sino que queda en F. Queda almacenada en F. ¿Sí? Y por último, vamos a mover lo que tenga en el registro. Vamos a moverlo aquí a por B. Y lo que el resultado queda aquí en W. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue verificar, hacer la suma de lo que tenemos en W y lo que tenemos en el registro 0x0c. Sin embargo, vamos a constatar acá esta instrucción de acá. Vamos a verificar en el datasheet a ver qué nos sale. Listo. Entonces nosotros acá podemos observar, acá nosotros habíamos aplicado mal la instrucción. Acá dice adicione WF. Entonces acá nos dice ¿cuál es el registro F? El registro F vendría siendo 0x0c, pero también hay que elegir un destino, ¿sí? El destino, en este caso, nosotros podríamos decir que es W, que me lo lleve de una para W. ¿Para qué? Para acá hacer un movimiento de lo que hay en el registro W a F, ¿sí? Entonces, vamos a verificar acá. Y acá pongámosle principal, acá nos faltó la etiqueta principal. Y acá go to principal, porque acá ya termina pues el código principal. Observemos algo, vamos a buscar a ver qué información nos dan sobre el movef. El movef nos dice mueva F, moverlo a dónde, entonces a lo que me diga D, si D puede ser F, o sea, para que quede otra vez en el registro F, o F puede ser W. Entonces nosotros dijimos, perdón, D puede ser W también, W, no F sino D. Entonces dijimos, coja lo de puerto A y llévemelo a W, o sea que por ese lado está bien. Me dice AND LW. Yo miro acá tengo un AND LW y solo necesito poner el valor del literal, ¿sí? El resultado de esto pues queda otra vez en W, entonces listo. Y luego acá lo que hicimos fue mover lo que tenemos en W a F. Acá rotamos y donde quisimos guardarla en F. Acá rotamos nuevamente donde quisimos guardarla en F. Acá quisimos mover lo que teníamos en F. Pero en este caso F vendría siendo este registro port A y lo estamos guardando en W. Acá estamos haciendo la AND entre este literal, que es un literal de filtro, con lo que ya tenemos en W, que es el valor del puerto A, que es el valor del puerto A. Finalmente acá lo que vamos a hacer es sumar. ¿Qué vamos a sumar? W y F. Entonces vamos a ver acá en esa instrucción add WF. Entonces add WF, yo elijo el registro F, entonces en este caso sería 0x0c. ¿Y dónde lo deseo guardar? Deseo guardar eso nuevamente en W. ¿Sí? Vamos a mover W a F. Acá ya tenemos el valor W a F, pero ¿quién es F? El puerto B. Entonces acá ya nosotros estaríamos terminando este pequeño código. Acá esta es la parte A del tutorial. Aquí lo que estamos haciendo es mostrar el resultado en binario. ¿Sí? Lo podemos observar ahorita en un ejemplo. Y ahorita lo que vamos a hacer en la segunda parte de este video tutorial es mostrarlo en un display de 7 segmentos. Por último, pues vamos a mirar. Acá se nos olvidó hacer algo. Elegir eso. Ese va a ser el dispositivo que vamos a utilizar. Vamos a construir. Mirar a ver
si nos sale algún error. Listo. No hubo ningún problema. Entonces vámonos para acá para nuestro entrenador básico. Vamos a abrir el entrenador básico y vamos a cargar el ejemplo que aparece aquí en ejemplo. Este sería ejemplo 6. Entonces buscamos acá, doble clic, vamos a elegir acá la carpeta. Esto sería ejemplo 6. Elegimos este de acá, program files. Ok, listo. Entonces vamos a mirar acá un momentico. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a entender bien qué es lo que nosotros tenemos acá. Este vendría siendo, este de acá, vendría siendo RA0. O sea, este sería RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7. Finalmente dijimos, nos interesa únicamente estos 4 bits, o sea, nos interesa lo que hay desde acá, este, 2, 3 y hasta acá. Aquí acá estos dos serían los que aparecen en uno de los operadores, sería el de acá abajo. Y estos dos serían los operadores de acá arriba, que vendrían siendo en el circuito este y este, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sumando 0 más 0. Vamos a hacer la operación de sumar 2 más 2. 2 más 2 sería entonces, independientemente, cojo estos dos independientemente de estos dos. Cojo acá el 2 y luego cojo aquí este 2. Aquí nos debería estar dando 4. Como pueden observar, aquí me vengo para este lado y acá encuentro, esto es 1, 2, 4. Está encendido efectivamente el 4. Vamos a sumar 3 más 3. Ahí estamos sumando 3 más 3, que debe ser 6, y aquí está saliendo 4 y aquí está saliendo 2. ¿Sí? Entonces, efectivamente, nos está dando 6 en binario. Observen que nada que ver con lo que aparece en el display, porque las salidas que tenemos acá es únicamente para que nos entregue los valores en binario. Ahorita damos las salidas coherentes para que nos entregue los valores aquí en binario del puerto B, para que se activen los segmentos relacionados con el resultado de estas operaciones. Es decir, que mientras que acá en binario, por ejemplo, nos está dando este valor en binario 6, para la próxima ya no nos va a dar este mismo valor acá, así como 0, 1, 1, 0, 0, 0, sino que se nos van a encender los segmentos necesarios para que se ilumine el número 6. Entonces, eso sería por el momento. Dentro de un rato les facilito el otro tutorial. Muchas gracias.